Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, queridos hermanos, qué gusto saludarles. Estamos una vez más en el estudio bíblico, estudio que transmitimos todos los días jueves a las 7 de la noche, horario de México y de Centroamérica. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio en el capítulo 8. En un momento van a sumarse los demás hermanos de nuestra congregación, Iglesia Evangélica Bautista Nueva Generación. En lo que van llegando los hermanos, pues los saludo a ustedes que tienen la amabilidad de vernos por las distintas plataformas donde transmitimos, ya sea YouTube, en el canal El Estudio Bíblico, en nuestra página amiga Yo Abandoné el Catolicismo Romano, también en TikTok, transmisión en vivo, aparecemos como El Estudio Bíblico. Ya se van sumando los hermanos y vamos a ir dando inicio. Muchas gracias a los que están hoy en esta noche acompañándonos. Vamos a esperar a que nos dé entrada. Ahí está. Ahí está. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, bendiciones. Igualmente, hermanos, ¿cómo están? Nos viene aquí un poco atrasados. Yo también, hermanos. Me acabo de dar una empapada. Así Sí. acá sí está lloviendo mucho. Sí, hermanos. Y además el tráfico está, pero pesadísimo. Un viaje que para mí tiene que durar 45 minutos, me tomó 2 horas, hermanos. 2 horas de... ¡Wow! Está de locos eso. Pero gracias al Señor estamos aquí, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a comenzar y oramos entonces. Amén. Bueno, oramos. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu bendición. Señor, bendito, gracias. Pedirte, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes y que tu palabra pueda ser de bendición como siempre lo es para cada uno de nosotros. Bendice a Ernesto, Gracias. que tu gracia y tu palabra pueda estar en su nombre, Señor, para bendecir y edificar nuestras vidas. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Salvador. Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Nos quedamos en el versículo 46. Pero para ponernos un poco en contexto, hermanos, quisiera recordar con quiénes está hablando nuestro Señor. ¿A quiénes está dirigiendo nuestro Señor este discurso? Todo lo que hemos estudiado, ¿a quién se lo está dirigiendo el Señor? Y eso está en el versículo 31, hermanos. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Solo para recordar, hermanos, el Señor está dirigiendo este discurso a judíos que habían creído en él. Solo, no sé, hermanos, hay un micrófono encendido.
que hace que se repita el sonido. No sé si fueran tan amables de revisar y apagar su micrófono. Ahí está, muchas gracias. Bueno, hermanos, entonces Jesús está hablando todo este discurso, el Señor lo está dirigiendo a personas que habían creído en Él. Lo que parece paradójico, hermanos, es que a estas mismas personas el Señor les dijo que eran hijos de su padre, el diablo, y que los deseos del diablo querían hacer. Pero ¿qué pasa si son, aquí dice que habían creído en Él? Hermanos, quiero tomarme unos minutos para meditar en esto, porque de verdad, hermanos, que es muy importante tomar en cuenta esto. Fíjense que en Juan, aquí en el mismo Evangelio de San Juan, pero en el principio, en el capítulo 2, si regresamos unas cuantas páginas, dice en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ojo con lo que viene en el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gente, hermano, no es la primera vez que sale gente que dice creer en Jesús, pero aquí el apóstol Juan registró que Jesús mismo no se fiaba de esta gente. En el capítulo 6, hermanos, en el capítulo 6 también vemos que los discípulos, es 6, versículo 66, leamos desde el 65, y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vemos nuevamente, hermanos, que hay personas creyentes, pero que se están haciendo para atrás, hermanos. Hay personas que creen, pero el Señor los llama hijos de su padre, el diablo, y que buscan hacer la voluntad de él. Y son personas que creen, hermanos. Vimos allá en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan que muchos creyeron por las señales que el Señor hacía. Sin embargo, Jesús no se fiaba de ellos, hermanos. Esto, hermanos, de verdad, a mí me llama la atención porque es para ponerse a meditar, hermanos. Porque mucha gente cree que está en Cristo. Mucha gente cree que tiene una relación con Dios. Para decirlo de manera abreviada, mucha gente, hermanos, creen que tienen salvación, hermanos. ¿Por qué razón se llega a pensar en esto, hermanos? Porque mucha gente cree que con cumplir con actividades religiosas, o sea, con esto quiero decir, con cumplir lo estipulado, hermanos, por la religión, creen que eso ya les cuenta para tener una relación con Dios, para tener la salvación, para tener una fe salvadora y genuina, hermanos. Dice el doctor MacArthur, el doctor John MacArthur, dice, hay muchas personas que cantan en el coro de la iglesia, que dirigen la alabanza, que están en la directiva, que son el tesorero, que son el diácono, que son esto y el otro, pero la verdad es que su corazón está lejos del Señor. Y creen que por cumplir con todos estos requisitos religiosos, pues están teniendo una relación con Dios, cuando en realidad su corazón está lejos, hermanos. Y esto me causa
Me causa inquietud, hermanos. Me causa inquietud porque no sé si les ha pasado, hermanos, por la mente poder pensar, ¿será, Señor, que yo estoy ahí? ¿Será que yo estoy en ese grupo de personas? Y es que esto va más allá, hermanos, va más allá. Fíjense que el Señor dijo esto, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, hermanos, miren, gente que profetizó en el nombre del Señor, gente que predicó el nombre del Señor, gente que en el nombre del Señor echó fuera demonios, gente, hermanos, que en el nombre del Señor hizo milagros. Dice la palabra de Dios, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos, hacedores de maldad. Dura palabra esta, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, uno se debe preguntar, hermanos, y bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, hermanos, está plasmada aquí, en este libro, hermanos. Si queremos conocer la voluntad de Dios, pues tenemos que escudriñar. Esa, hermanos, es una señal de que, mire, si usted y yo queremos conocer la voluntad del Padre, entonces escudriñaremos su palabra. Juan capítulo 6, versículo 39 dice, es Jesús mismo diciendo, esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo que Dios le ha dado al Hijo, no se perderá nada. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, de Dios, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, hermanos. Esto es lo que Dios quiere. Que no se pierda nada. Bueno, estas son solo dos cosas que nos muestran la voluntad de Dios, pero este libro está lleno, hermanos, de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 7 a partir del versículo 22? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, no es por cumplir religiosamente, hermanos, con requisitos, con cosas, con servir en la iglesia. Eso está bien, hermanos. Eso es excelente. El servicio que nosotros ponemos, hermanos, para servir en la iglesia es excelente. Es una manifestación, hermanos, de fe. Pero debemos tener cuidado, hermanos, y examinarnos, como dice el apóstol Pablo, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y eso, hermanos, eso solo puede hacerse de una manera. Preguntarse a uno mismo, no les voy a decir que me lo digan aquí, sino cada quien, hermanos, preguntarse, ¿tengo una relación con Dios? ¿Tengo una relación con Dios? Porque la manera, hermanos, en la que se define si verdaderamente uno está por una fe salvadora o uno está cumpliendo rituales religiosos como las religiones populares. La señal, hermanos, es cómo usted adora a Dios. Entonces, adorar, hermanos,
este prefijo significa, hermanos, adherirse, juntarse. De ahí viene adherirse. Juntarse, adherirse a alguien para orarle. Ahora, hermano, hermana, ¿usted ora? ¿Usted ora al Señor? ¿Tiene o es de aquellas personas que el día pasa de largo, cuando se da cuenta ya usted está agotado de todas sus actividades al final del día y ya solo medio cierra los ojos y pronuncia un par de palabras y ya se quedó dormido? ¿Usted ora? Porque en oración, hermanos, la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial en la intimidad es la oración, hermanos. Hay mucha gente que conoce mucho de la Escritura, estudian, hermanos, se hacen eruditos, les gusta el conocimiento, estudian muchas cosas, pero no oran, hermanos. No oran. Los seminarios, hermanos, están repletos de este tipo de personas. Debemos de tener cuidado con eso, hermanos, y que el Señor nos libre. ¿Y por qué sale esto, hermanos? Porque hay gente que, como dice Santiago, dicen que tienen fe. Dicen, aquel que dice que tiene fe. Entonces, mucha gente que dice, que cree, pero la verdad es que su corazón está lejos del Señor. Hermanos, si nosotros andamos por ese camino, pues vengamos, hermanos, a tener una relación de adoración con el Señor. Si tienen, decía un pastor, si usted tiene la inquietud, si usted siente que su relación no anda bien con el Señor, pero quiere mejorarla, no se quede en el que solo quiere mejorarla, sino que entre en acción. Si no está orando, ore. Y esto que les digo, me lo digo a mí mismo también, hermanos. Me lo digo a mí mismo. Cada vez que expongo la palabra del Señor, me la estoy diciendo a mí mismo, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues este era el contexto. El Señor está hablando a personas que habían creído en Él. El Señor les da todo ese discurso, hermanos, que empezamos a estudiar la semana pasada. En el versículo 46, el Señor les termina diciendo, en el 45 les dice, y a mí yo les estoy diciendo la verdad y no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El Señor les está diciendo, yo les estoy hablando la verdad. Nadie de ustedes puede tacharme de algún pecado, de algún error. Nadie de ustedes. ¿Por qué no me creen? Miren, hermanos, solo una persona en todo este mundo, hermanos, de los tantos billones de personas que han pisado este planeta y se han ido, de todas esas personas, solo una tiene la calidad moral para decir eso. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, porque es el único ser humano, el único hombre que ha pasado por esta tierra que ha sido sin pecado. Nadie podía reprocharle. El único ser perfecto en todos sus caminos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren, hermanos, este versículo es bastante profundo, hermanos, en cuanto a soteriología se refiere, en cuanto a la doctrina de la salvación. El que es de Dios, la expresión, la palabra de Dios oye, quiere decir, hermanos, el que es de Dios acepta la palabra del Señor, la atesora en su corazón, le interesa la palabra del Señor. El apóstol Pablo les dijo a los romanos, la fe es por oír. ¿Por oír qué? La palabra del Señor. Por eso
Ese es el método, hermanos, por oír la palabra del Señor. Pero los que dice, pero vosotros no la oís, no porque estuvieran tapándose los oídos o porque estuvieran sordos, no la aceptaban, hermanos, no recibían la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque no son de Dios. Tremendo, hermanos. La semana pasada platicamos un poquito de eso. Y viene más adelante, hermanos, más adelante ya en los capítulos 14, 15, 16, cuando el Señor ora, hermanos, y el Señor les dice a los creyentes, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Eso viene más adelante y cuando lleguemos ahí vamos a platicar más sobre esto, hermanos. Si alguien, hermanos, ama verdaderamente a Dios, si alguien, ¿recuerdan lo que leímos en Mateo? Que no todo el que dice Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios. Por eso les decía que la voluntad de Dios está plasmada aquí en la Escritura. Si alguien verdaderamente ama a Dios, si alguien verdaderamente cree en la palabra del Señor, oirá, no solo la oirá, la obedecerá, hermanos. La va a atesorar, hermanos. La va a guardar como un especial tesoro y todos los días, al igual que con la oración, todos los días la escudriñará. El versículo 47, hermanos, en el versículo 47, el Señor declara que él hablaba las mismas palabras de Dios. No podía caber confusión ahí, hermanos. Pero lo que me llama más la atención es la segunda parte de este versículo. Ustedes no obedecen, no escuchan, no les importa. El Señor les está diciendo, miren, a mí nadie me puede redarguir de pecado. Yo les estoy hablando la verdad. ¿Por qué no me creen? Por una simple razón. Porque no son de Dios. ¿Esto qué nos lleva, hermanos? A pensar que hay gente que es de Dios y gente que no es de Dios. No hay otra salida ahí, hermanos. Hay gente, vimos la semana pasada, solo 2 familias hay en este mundo, hermanos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay medias tintas. El apóstol Pablo escribió a los filipenses, capítulo 1 y versículo 29, él les dijo, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por él. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que a los cristianos se les han concedido 2 cosas en este versículo. Número 1, se les ha concedido creer en Jesús. A ustedes se les ha concedido creer. Entonces, hermanos, el que nosotros creamos en Cristo es porque se nos concedió. Se nos concedió, hermanos. El Señor tuvo misericordia y Él nos concedió. El apóstol Pablo lo vuelve a decir en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Él dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Vamos ahí a 1 Corintios en el capítulo 1 a partir del versículo 26. Dice, bueno, miremos del 25. Oigan lo que el apóstol les escribe a los corintios. Porque de lo insensato quiere decir tonto, porque de lo insensato de Dios, o sea, de lo más, digamos, tal vez es un antropomorfismo, porque Dios no tiene nada insensato, pero el apóstol Pablo usa un antropomorfismo, o sea, darle a Dios atributos de ser humano para dar a entender una idea. Entonces, de lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, es otro eufemismo, porque Dios no tiene nada débil, Dios no tiene debilidades, pero el apóstol Pablo está diciendo que una uñita de Dios
Otro antropomorfismo, porque Dios no tiene uñas. Pero una uñita de Dios, hermanos, es más poderosa que el más fuerte de los hombres. Sigo. Versículo 27. Sino que de lo necio del mundo, ojo, escuchen y pongan atención cuántas veces el apóstol Pablo aquí menciona la palabra escogió. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo. Ese él es Dios. Venía hablando de que Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. Ahora el apóstol dice, por él, por Dios que escogió, estáis vosotros en Cristo Jesús. Es por Dios, hermanos. Dios hace todo. Gracias sean dadas a Dios, hermanos, porque ustedes y yo creemos, porque eso nos fue dado. Ya vimos lo que el apóstol Pablo les escribió a los filipenses. A ustedes les ha sido concedido creer y padecer. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, hermanos. Entonces la fe es un don de Dios que Él nos obsequia. Gracias porque nos lo ha obsequiado, hermanos. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Miren, hermanos, después de la zarandeada que les está dando el Señor, hermanos, a estos pobres, lo único que les queda, hermanos, es recurrir a la falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Como ya no hayan para dónde agarrar ni qué responder, lo que optaron fue por insultar al Señor, hermanos. Por insultarlo. Porque no podían con él, hermanos. No podían replicar a las palabras de nuestro Señor Jesús de otra manera. Al llamarle samaritano, hermanos, este término lo emplearon, hermanos, de una forma de insulto étnico. ¿Cuántas personas hay que salen con eso, hermanos? ¿Cuántas personas después de no poder responder? Pero es que vos lo que sos es un indio ignorante. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Vos lo que sos es un negro. Vos, entonces, hermanos, a eso recurrieron, hermanos, a insultarlo, porque los judíos miraban a los samaritanos como lo peorcito, ¿verdad, hermanos? Por las diferencias que tenían. Y ahora le están diciendo al Señor de manera peyorativa, no decimos bien, nosotros estamos bien al decir que tú eres samaritano, y no solo eso, sino que tienes demonio. Lo acusaron, hermanos, de estar poseído por el demonio. Con eso, hermanos, indudablemente lo que querían decir es que estaba endemoniado porque se comportaba como un loco. Eso es lo que le quieren decir, hermanos. Como no pueden refutar los argumentos precisos del Señor, están recurriendo a eso, al ad hominem, al insulto, que no tiene nada que ver, hermanos. Pero lo usan. Y le terminan diciendo, si haciéndolo de menos étnicamente, racialmente, y haciéndolo de menos como alguien que está fuera de sus 5 sentidos. Miren lo que les responde el Señor. Versículo 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Cada que abren la boca a estos opositores del Señor, les va peor, hermanos. Miren la manera templada en la que el Señor respondió a sus opositores. Miren,
el Señor les está diciendo que sus enseñanzas no eran palabra de alguien que tuviese demonio, de alguien que estuviera fuera de sus 5 sentidos, hermanos, sino de uno que tiene palabra de Dios y que quiere honrar al Padre con todo lo que dice. Por eso, hermanos, por eso ellos estaban deshonrándole. Estaban deshonrando a Dios mismo al deshonrar a nuestro Señor Jesucristo. No porque Él estuviese loco, sino porque Él estaba, hermanos, totalmente dedicado a los intereses del Padre. Pero esta gente, ¿por qué? ¿Por qué? Por más que se les explique, hermanos. ¿Por qué razón? Por más que se les explique, no entienden. Como lo dice el apóstol Pablo, de las mujercillas que los falsos maestros sacan de sus casas, dice. Y estas personas, las mujercillas que dice el apóstol Pablo, están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? La respuesta para mí, hermanos, es el final del versículo 47. Porque no son de Dios, hermanos. Qué triste eso, hermanos. Qué triste no ser de Dios. Y que el Señor ¿cómo puedo decir? Bueno, voy a decirlo de esta manera. Afortunados los que Dios escoge, hermanos, para concedernos que estemos en Cristo Jesús. Y no son mis palabras, lo acabamos de leer. El apóstol Pablo se los dijo a los filipenses y se los dijo a los corintios. Afortunados, hermanos. Pero aquellos que no son de Dios no van a recibir la palabra del Señor, no van a entender, no van a creer, porque no quieren saber nada de Él. Hermano, entonces ya no tenemos que evangelizar, porque si nos topamos con alguien que no es de Dios, entonces solo vamos a perder el tiempo. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Eso solo Dios lo sabe. A nosotros se nos mandó a evangelizar, hermanos. Y esa es la tarea que debemos cumplir. El evangelista inglés Carlitos Spurgeon, él decía, si el Señor hubiera marcado con una línea amarilla en la espalda a los que son de Él, entonces no evangelizaríamos con la palabra de Dios, sino levantaríamos camisetas para solo ver la marca. Entonces ya. Pero no es así, hermanos. Esa es la forma en la que Dios quiere. Nos mandó a evangelizar, a compartir, y la tarea es de Dios. Nosotros compartimos y el resultado lo da el Señor. El Espíritu Santo convence, hermanos. ¿A todos? No a todos. A los que Él quiere. Versículo 50. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Ellos debieran haber sabido, hermanos, que en ningún momento el Señor estaba buscando su propia gloria, hermanos. Fama para Él mismo, grandeza para Él mismo, todo, aunque lo merecía, hermanos, aunque es digno y era digno de todo eso, todo lo que hacía, hermanos, estaba dedicado al Padre, calculado meticulosamente y ordenadamente para dar gloria al Padre. Ejemplo de humildad, hermanos. Al que merecía todo, Él no buscaba, aunque el único que podía gloriarse de sí mismo era Él. Él le daba la gloria al Padre, hermanos. Él le daba la gloria al Padre. Y ahora simples hombres mortales que porque llenan un estadio con solo una pancarta con su nombre, ya creen que ellos son los que merecen la gloria. Por favor. Aunque estos judíos, hermanos, acusaban al Señor de deshonrar a Dios, esto no significaba que Él estuviera buscando su propia gloria. El Señor añadió estas palabras, hermanos. Hay quien la busca y juzga. A quien se refería naturalmente, hermanos, es Dios, porque Él es el único que merece la gloria. Como dice el canto tan precioso que a mí siempre me emociona, ese mereces la gloria y la honra,
porque solo Él merece, hermanos. Solo Dios es el único merecedor de toda honra. Dios, nuestro Señor Jesucristo siempre buscó glorificar al Padre. ¿Y qué hizo el Padre, hermanos? Glorificar a su Hijo, hermanos. Miren nuevamente, Cristo, el Hijo, buscando la gloria del Padre. Y el Padre, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Darle la gloria al Hijo. Le exaltó hasta lo más alto. Le dio el nombre sobre todo nombre, hermanos. Para que toda lengua, Señor, para que toda lengua y toda confiese que Jesucristo es el Señor, para que toda rodilla se doble delante de Él. Ay, hermanos, qué maravilloso. La sincronía en la que la Trinidad obra, hermanos. Igual, bueno, ya vamos a llegar a esa parte. El Espíritu Santo, hermanos, busca la gloria de Cristo. Él me glorificará a mí, dijo el Señor, cuando Él venga. Pero ya lo estudiaremos más a fondo cuando lleguemos a esos capítulos. Versículo 41. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor otra vez está usando esos términos majestuosos, hermanos. De cierto. Él usaba este hebraísmo para, ya sabemos, hermanos, que después de esta expresión viene algo maravilloso, algo bien importante. Bien importante, hermanos. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto, hermanos, sin duda es una promesa de salvación. Porque, hermanos, los que a través del tiempo han guardado su palabra, han muerto físicamente, hermanos. Pero el Señor está hablando aquí de salvación. El Señor está hablando de una manera metafórica, refiriéndose a la salvación, al igual que lo hizo cuando dijo cuando habló de comer su carne y beber su sangre, que producían vida eterna y resurrección. Él estaba usando esas figuras, hermanos, para referirse a creer en Él. Cuando el Señor dijo que el que comiere de Él no volvería a sentir hambre, estaba hablando metafóricamente, porque hambre física, por supuesto que volverían a sentir. Pero hambre espiritual no, hermanos. Allá en Juan 6, cuando le dijo a la mujer samaritana, también más atrásito en el capítulo 4, el que bebiere de esta agua no va a volver a tener sed. Esas expresiones, hermanos, son promesas de vida eterna. Son promesas de vida eterna, de salvación. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. He ahí el valor, hermanos, de esta. He ahí el valor de ella, hermanos. Hay quienes lo ven como un simple libro, hermanos. Es solo un libro. Bueno, vemos quienes nos gusta tener una versión y tener otra y otra. Yo aquí mismo tengo como 5, hermanos, porque no me siento tranquilo si no tengo por lo menos 5 versiones, hermanos, de la palabra de Dios, para, si no entiendo en una, pues vamos a ver qué dice la de las Américas, o qué dice la Nueva Traducción Viviente, etcétera. Hermanos, amemos la palabra del Señor, amémosla, escudriñémosla. Miren la promesa maravillosa, hermanos. Aquellos, yo no sé, aquellos que son detractores de la sola escritura, ¿cómo se atreven a decir, hermanos, que la Biblia no es la autoridad, sino la religión de ellos? Así lo dicen, hermanos. La Biblia no es la autoridad, es la iglesia, dicen. Pero, por favor, miren lo que dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. He ahí la importancia de la palabra de Dios. Y como siempre les digo, hermanos, no hay palabra del Señor fuera de este documento. No la hay. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio.
Otra vez tratándolo de loco. Ahora nos damos cuenta que estás loco. Abraham murió y los profetas. Otra vez esta gente entendiendo literalmente lo que el Señor está hablando en palabras espirituales, hermanos. Ellos están pensando que el Señor está hablando de muerte física. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Igual que con el pan, hermanos. Igual que con beber su sangre. Igual que con el agua. Siempre, no sé, hermano, esforzándose por no entender. Se quedaron ahora más convencidos, hermanos, de que el Señor Jesús estaba loco. Le recordaron que Abraham y los profetas habían muerto, pero el Señor estaba hablando, hermanos, de guardar su palabra, que el que guarda su palabra jamás verá muerte. Quiere decir salvación, quiere decir vida eterna, hermanos. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y ahorita vamos a una parte muy interesante, hermanos, pero el tiempo me avanzó y pues no quiero entrarle y dejarla así solo, sino prefiero abordar esta parte la siguiente semana. La preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y aquí el Señor, hermanos, va a hablar sobre su preexistencia. Vamos a ver un poquito la otra semana sobre el Cristo preencarnado, hermanos. El que habló, hermanos, con Abraham, ¿se acuerdan ustedes? Que estuvo con él, que habló con él. Era el Cristo preencarnado. El que habló con Manoa, hermanos, en Jueces capítulo 13, era el Cristo preencarnado. El que habló con Moisés en Éxodo 3, desde la zarza que ardía, hermanos, y no se consumía, era el Cristo preencarnado. Maravilloso, hermanos. Pero lo vamos a ver la otra semana, porque el tiempo ha avanzado y prefiero hacerlo la otra semana y hacerlo sin tenerlo que cortar. Entonces les agradezco mucho su atención, hermanos. Muchísimas gracias por estar en el estudio bíblico de hoy. Yo lo disfruto mucho, hermanos, y he aprendido muchísimo del Evangelio de San Juan, según San Juan, con estos estudios. Espero que ustedes también estén disfrutándolo y estén aprendiendo, mis estimados hermanos. Que el Señor les bendiga. Si tienen algún comentario, este es el momento en el que lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Ernesto.